Romanos capítulo 6, verso 22, hermanos. Gloria a Dios. Y lo buscamos y les damos una lectura de una forma unida, hermanos, en Romanos capítulo 6, aleluya, verso 22. Dice así la palabra santa del Señor, aleluya. Leemos juntos, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Gloria a Dios. Entramos en la palabra en esta hora, hermanos. Muy bien, hermanos, estamos viendo, hermanos, el tema de la justificación. Y ya vimos que es importante lo que el Señor tenía planeado nuestra vida, hermanos, en Cristo. El apóstol Pablo en los Efesios dice que él había preparado, ¿verdad?, para que andemos en buenas obras. Nuestra vida presente, hermanos, después de tener al Señor, está planeada en Dios. Dios ha establecido los caminos, ¿verdad? Cuando nos entregamos al Señor, Él ha preparado un camino para que por ese camino todos vayamos, ¿verdad? Y la palabra menciona sobre ese camino como un camino angosto también, que tiene que ver con las dificultades de servir a Dios, de amar a Dios, de luchar con nuestra carne, luchar contra el enemigo de nuestras almas, Satanás, contra el mundo, ¿verdad? Según la palabra, tenemos varios frentes que hacer frente. Y está el mundo, está el diablo, está nuestra carne también. Así que, hermanos, hay varios, los enemigos son varios delante de nuestro caminar diario. Y por eso el camino verdadero del creyente, el camino que se vive, hermanos, conforme al Señor, que se busca a Dios como debe ser, conlleva, hermanos, pues un ataque fuerte del enemigo. Sabemos que el mal está en todas partes, en todo, en nuestra carne, en el mundo. Todo esto lo ha utilizado Satanás, hermanos, para que nosotros le fallemos al Señor. Sin embargo, gracias a Dios, que Dios, hermanos, preparó de antemano nuestra vida santa para que andemos en Él. Y fíjense cómo está, porque lo que hace Dios con nosotros, hermanos, es darnos una cobertura, ¿sí? Una cobertura por medio de la santidad. De modo que podemos decir resumidamente podemos decir, somos santos, hermano. Desde el día que nos entregamos al Señor de corazón, somos santos. Y lo que Dios nos pide es que caminemos de acuerdo a nuestra santidad. En otras palabras, no podemos hacernos más santos. Simplemente necesitamos caminar en obediencia de acuerdo a la santidad que Dios nos ha dado. Tal vez en otro momento, ¿verdad? Y mucha gente igual vive confundida con la idea de tratar de vivir una vida santa de una manera, no creyendo, no pensando, ¿verdad?, en la santidad que se nos ha sido imputada. Quiere decir que Dios, que el Señor Jesucristo vino para cumplir con su Padre todo lo que nosotros no podíamos cumplir. Así que, hermanos, al cumplir nuestro Señor Jesucristo con el Padre todas las cosas, por eso dice Él en su palabra que Él vino a cumplir la ley, no la vino a abrogar, no la vino a destituir, sino vino a cumplirla. No podíamos nosotros, Él la cumplió. Y entonces, hermanos,
la santidad de Cristo es puesta en nosotros, de manera que somos santos porque Él es santo. Lo que nosotros tenemos que hacer, o lo que Dios quiere que hagamos, es que caminemos de acuerdo a nuestra postura, a nuestra calidad de vida nueva. Porque la vida nueva en Cristo exactamente es que Él nos hizo santos, Él nos hizo justos, de tal modo que Satanás no puede acusarnos. Por esa misma razón es que los defectos de los creyentes no son contados como pecados. ¿Sí? No significa que no tengamos que pedir perdón, no significa que no reconozcamos que le hemos fallado a Dios. No significa que vamos a vivir tropezando, haciendo lo malo, porque ya el Señor nos hizo este gran favor. Definitivamente no. Sino creer en verdad que somos personas ya santas, hechas santas por la vida de Jesús, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, el Señor solamente nos pide una cosa: obediencia. La obediencia tiene que ver con camina conforme a tu santidad, camina conforme a lo que yo ya te di. Eso es lo que hace Dios, eso es lo que nos pide el Señor. Entonces, sí hay una petición de Dios en la obediencia. Cuando estamos divididos en pensamientos, lamentablemente, hermanos, en la fe cristiana, podríamos decir, hay un grupo de personas que piensan totalmente que por la santidad que se nos ha dado por medio de Cristo, uno no puede vivir desinteresadamente y no tiene por qué hacer nada, ¿verdad? Simplemente ya es salvo. De una forma muy radical enseñan eso. Es una doctrina, es una manera de explicarlo, ¿verdad? Y eso es se puede llamar como algo, como una vida liberal o de libertinaje. Por eso vemos iglesias, hermanos, donde no vemos el cuidado de la vida santa como nosotros lo catalogamos acá. Vemos que parece que se comportan como que no tuvieran santidad, porque ellos creen, ¿verdad?, que no tiene nada que ver, ya sea la vestimenta, ya sea el comportamiento, oír música mundana, ver todo lo que es del mundo, ir a las fiestas paganas, inclusive participar hasta de las comidas paganas sacrificadas a los ídolos. Dicen ellos, lo oramos y lo comemos, ¿verdad? Entonces hay un atrevimiento allí demasiado. Y eso, hermanos, es malo. El exceso de confianza es malo, malísimo. ¿Por qué? Porque entonces, hermanos, nos volvemos a ensuciar. Volvemos otra vez al mundo a ensuciarnos. Y eso es un extremo, hermanos. También existe el otro extremo donde se cree que la santidad hay que edificarla a nosotros. Es decir, si no te comportas y te mueres y estabas mal y fallaste, te vas a ir al infierno, ¿no? También es un extremo. Eso ofende la sangre de Cristo como algo ineficaz para salvarnos. Entonces es importante que no irnos a ningún extremo. Es importante entender que Dios nos ha hecho santos y que Él pide que caminemos, ¿verdad?, de acuerdo a nuestra santidad que Él ya nos dio. Entonces es como vestir a un niño con ropa blanca, ¿verdad? Vestirle con ropa blanca y decirle, ¿verdad?, solamente cuídate, solamente compórtate, porque si no, pues vas a manchar esa ropa, ¿no? Y el Señor, hermanos, entonces sí pide obediencia. Sí pide, hermanos, de que el creyente tiene que hacer algo para vivir su vida cristiana. Nos tenemos que ocupar de algo en la vida cristiana, seriamente, sí. Entonces, hermanos, ya estamos viendo, ¿verdad?, en este tema. Lo primero que vimos es que el Señor, aunque ya nos ha
escrito en el libro de la vida y nos has santificado y nos has dicho que somos ya salvos, inclusive ya tenemos la vida eterna, porque así lo dice la palabra, tenéis la vida eterna. Aunque todavía estamos aquí como mortales, la Biblia declara eso. De tal modo, hermanos, que el Señor, con todo esto, aunque nos ha dicho todas estas cosas, en la vida diaria, hermanos, delante de los hombres, tenemos muchas faltas, tenemos dificultades de dejar cosas que la gente mira, que la gente puede ver. Entonces, hermanos, dice aquí la palabra que estamos leyendo, ¿verdad? Dice acá Efesios, es el último texto que leímos la semana pasada, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Oiga, el Señor, hermanos, al elegir esto de nosotros, Dios sabe que lo puede sostener. De la misma manera, así como su palabra que Él ha dado en el mundo, hermanos, y a pesar de que la palabra muchas veces ha sido atacado y ha ido pasando de traducciones a traducciones, la misma palabra tiene poder para permanecer pura, la palabra, hermanos, y llegar al corazón del hombre y producir lo que produce. Cuando dice Hebreos que la palabra de Dios, ¿verdad?, es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y traspasa, ¿verdad?, las intenciones del corazón. La palabra de Dios, hermanos, aunque haya pasado en muchas manos, Dios le tiene dado un poder que no puede ser violado. De la misma manera, el Señor, hermanos, nos ha pensado en la santidad de su pueblo. Y nosotros como humanos podemos llegar a pensar: ¿cómo vamos a ser santos? ¿Cómo vamos a salvarnos si somos tan descuidados, somos tan pecadores? No buscamos la manera de definitivamente de ser una persona intachable. Pero es cuando entonces entra la fe. Es cuando tú y yo tenemos que tener fe de que así como Dios sustenta su palabra, aunque pasen muchas manos y muchas traducciones, todavía conserva la pureza de la palabra. Bueno, así Dios conserva, hermanos, a su iglesia santa y la guarda de estar sin mancha delante de Él. Una cosa que no depende totalmente de nosotros, sino de Dios. Porque Él lo planeó, y dice acá: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y es una cosa que le podríamos decir al Señor: Señor, perdóname, pero yo siento que me he manchado con muchas cosas solamente el día de hoy. Muchas veces vemos cosas que manchan nuestro corazón. Muchas veces hacemos cosas que nos manchan. Pero la palabra, cuando dice, ¿verdad?, que seamos santos y sin mancha delante de Él, habla, hermanos, exactamente de la obra purificadora y santificadora de Cristo, y no de nuestra forma de cuidarnos, no de nuestra forma de limpiarnos, porque no podemos limpiarnos de una manera que Dios nos vea puros, ¿verdad? No podemos. Por eso Cristo murió, para que Él hiciera la obra por nosotros y nosotros pudiéramos presentarnos delante del Padre santos y sin mancha. Así que, hermanos, aquí hay mucha ganancia cuando entendemos esto. Entonces vivimos más tranquilos y más confiados en Dios, procurando siempre, ¿verdad?, la obra de santificación, la obra de santidad, es decir, cuidarme de aquello, apartarme. Pablo dice: huid de la idolatría, por ejemplo, ¿no? En algún momento, hermanos, vamos a estar parados dentro de una fiesta pagana, de una idolatría. Pero el verdadero creyente no pensará: ya perdí mi salvación porque estoy parado aquí donde hay un ídolo o donde están comiendo personas, ¿verdad?, que están comiendo cosas sacrificadas. Tenemos que entender que todos esos detalles Dios ya los tiene previsto.
Y es importante entonces vivir, descansar un poco, ¿verdad? Vivir, como dicen, ¿verdad? Un poco relajados en cuestión de preocuparnos, ¿verdad? De ese lado. Entonces, hermanos, Dios ha hecho la obra. Y ahora el Señor que planeó hacernos santos, Él tiene el poder para hacerlo. Ahora, Él manda que nos separemos, que nos apartemos, que purifiquemos, ¿verdad? Como ya lo leímos la semana pasada, ¿verdad? Nuestra mente. Tenemos que vestirnos y despojarnos del viejo hombre. Fíjense que esa palabra despojarse del viejo hombre es así como que Dios ya hizo la obra. Como cuando, hermano, no sé si alguna vez has visto que de repente tienes una costra, ¿verdad? En tu llaga, cuando a veces es grande la llaga, y ves feo encima de él, como si la llaga todavía pareciera viva, ¿no? Se ve el raspón, se ve lo negro, pero a veces, hermano, simplemente es una cáscara que hay que despojar para que uno vea la parte tierna y blanda y blanca muchas veces, ¿verdad? De la obra que ya hizo, ¿verdad? El mismo cuerpo, ¿verdad? Que se va curando. Bueno, algo así ha hecho el Señor. El Señor nos ha, hermanos, amén, lavado, nos ha limpiado, nos ha hecho santos. Pero sabe, andamos cargando todavía, hermanos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esas cosas, ¿verdad? Que nos han estorbado. Esa ropa vieja, ¿verdad? Que antes con la cual vestíamos, algunos todavía andamos cargando un poco de eso. Y el Señor dice, despójense de eso. ¿Por qué? Porque eso ya es parte del pasado, ya hay que quitarlo y tirarlo. Bueno, entonces el Señor, hermanos, Él mira la obra ya hecha interna, ¿verdad? Entonces la obra ya está hecha, Dios nos ha limpiado, aunque traemos arrastrando todavía, hermanos, algunas costumbres y algunas cosas que no hemos dejado, como el carácter o la forma de tratar. No sé, en muchas formas, ¿verdad? No hemos dejado algunas cositas. El Señor lo mira y Él dice, hay que despojarse de eso, hay que dejar eso y vestirnos, ¿verdad? Del nuevo hombre, ¿verdad? Conforme a la palabra, conforme a la verdad, dice. Entonces, ¿qué está pasando? De que la obra ya está hecha. Hay que dejar los malos hábitos. Eso es lo que está diciendo. El viejo hombre significa los malos hábitos, las malas costumbres. Estamos acostumbrados a hacer cosas malas. Hay que desechar esas malas costumbres y vestirnos de buenas costumbres, de buenas acciones. Esas nuevas acciones es vestirnos de acuerdo a la verdad de la palabra, que ya, ¿verdad? Pablo le dice aquí a los Efesios. Entonces, hermanos, amén. Amén, aquí está. Vamos a ver. Lo leímos la semana pasada. Aquí está, ¿verdad? Aquí dice, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. No significa que Dios no ha hecho la obra, ya hizo la obra, pero seguimos cubiertos, hermanos, amén, con pieles del viejo hombre, ¿ok? Eso para que me entienda, ¿verdad? Entonces dice el Señor, despójense de eso. Pero despónganse, ¿por qué? Porque ya Dios hizo la obra. Pablo no está diciendo a los mundanos que se despojen, sino a los de Efesios. Los efesios son cristianos, son personas que ya han sido transformados en su interior. Dios los ha lavado con su sangre, pero tenían malos hábitos. Y les dice, despójense, amén, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y entonces dice, y vístanse del nuevo hombre. ¿De qué nos vestimos? De la nueva forma de vida. Los malos hábitos los hemos de cambiar, hermanos, por buenos hábitos, ¿verdad? Eso es lo que pide el Señor. La obra ya está hecha, pero hay que cambiar el cascarón. Hay que cambiar esa vestimenta, porque esa vestimenta que traíamos se ve mal. Hay que quitarlo. Entonces acá
esto hace referencia, ¿verdad?, a la palabra para que entendamos. ¿Por qué? Porque la obra ya está hecha, pero en el mundo llevamos todavía varias cosas. Y una de las imágenes más claras que Jesús nos hace entender cuando cuando estuvo en la tierra, hermanos, es cuando fue a resucitar a Lázaro. Cuando él va a resucitar a Lázaro, hermanos, dice la palabra que él se paró a una distancia y le dijo a Lázaro: sal fuera, ven Lázaro. Dice la palabra que cuando salió Lázaro, hermanos, estaba envuelto con todas sus telas. Y ya saben, ¿verdad? Todo manchado, todo lo que tiene, lo que le sucede a un muerto de 4 días. Ya se imaginan cómo estará el trapo. Pero Jesús no fue, ¿verdad?, a desatarlo, sino dice en la palabra, dice: desátenlo ustedes, le dijo, ¿verdad?, a los que estaban allí. Eso estaba dando un mensaje el Señor, que Él ya había resucitado a Lázaro, pero Lázaro venía ¿con qué? Con toda la envoltura de un sepulcro. Y le dice: ustedes lo van a desatar. ¿Quiénes trabajan para limpiar, para desatar todo lo que traemos? La iglesia, los creyentes, los pastores, la palabra. Cada día, hermanos, amén, estamos desenvolviendo a Lázaro aquí hasta quitarle todo lo que ya traía, ¿verdad?, de muertos. Entonces dice aquí la palabra del Señor, eso da a entender. Entonces cuando dice Pablo, ¿verdad?, a los efesios: despóquense del viejo hombre y vístanse, ¿verdad?, del nuevo hombre, conforme a la palabra. Conforme a la palabra, dice acá, como dice acá: y vestidos del nuevo hombre, creado, dice, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Según Dios nos ha creado, hermanos, en el momento que nosotros venimos a Cristo, que nacimos de nuevo, fuimos creados. Aquí no está hablando de la creación de Adán, sino está hablando de la nueva creación que hace Dios cuando tú te entregas a Él. Y vestidos del nuevo hombre, dice, creado, el nuevo hombre creado según Dios, en la justicia de Dios y santidad de Dios y la verdad de Dios. Entonces, hermanos, esto está diciendo, hermanos, que tenemos que tomar tanto la palabra como la fe de que Dios nos ha limpiado. Amén. Yo tengo que creer que Dios me ha limpiado, si no, no puedo agradar a Dios. Hay gente que se siente sucio, hay gente que se siente: yo no sé si Dios me ha perdonado, hice tantas cosas malas, y casi como están dudando de que Dios sea capaz de limpiarlo. Es importante creer que Dios no puede limpiar. Es importante creerle a Dios, hermano. De tal modo que cuando fallamos, aunque lloramos en la presencia de Dios, hay una cosa que Dios no quiere que haga un cristiano: es negar que Dios puede perdonarnos. Es decir, no sé si Dios me perdone, o no voy a la iglesia porque me porté mal, porque hice algo malo. Entonces, ¿qué crees que tú eres capaz de poder vivir una vida santa para que puedas ir a la iglesia? Nunca vamos a poder ser capaces. Si por nuestros errores dejamos de venir a la iglesia, nunca vamos a venir, porque no hay día que usted no se haya portado mal o haya hecho algo que le desagradó a Dios. Sin embargo, tenemos que venir. ¿Por qué? Porque creemos en su perdón. Aleluya. ¿Cuánto creen en el perdón del Señor? Y por eso, hermanos, nos animamos a venir, porque somos pecadores, pero justificados, y tenemos la gracia del Señor que nos perdona. Entonces, cuando más me porté mal, es cuando más quiero venir a la iglesia, o se supone que así debe funcionar las cosas. Pero muchas veces sucede lo contrario. A veces, ¿verdad?, no vienen los hermanos. ¿Y por qué no viene el hermano? Que se siente mal. ¿Por qué? Que porque hizo lo malo. En cambio, nosotros que estamos acá, no hicimos lo bueno, ¿no? No, hemos hecho también lo malo, pero hemos creído de que Dios nos perdona. Alabado sea el Señor. Hemos creído, hermanos, de que el refugio de Dios es para que su obra se vea. Entonces nos vestimos, hermanos, del nuevo hombre.
creyendo en la justicia, ¿sí? Porque Él dijo que somos justos, Él dijo que soy santo y lo debo creer. Y por eso mismo entonces obedecer a la verdad, conforme a la verdad. Termina diciendo este texto, a la verdad. Todo esto lo hace Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es la obra purificadora de Dios. Él nos justificó. Él, hermanos, amén, nos ha lavado y nos ha dado su espíritu y su palabra. O sea, Él ha hecho todo. ¿Qué nos pide a nosotros? Simplemente dejarnos en sus manos. Señor, lávame. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Eso es lo que tenemos que hacer. Y huir de la idolatría, huir de la fornicación. Eso es nuestra tarea. Ahora vamos a ver, para avanzar un poquito, porque esto ya se lo expliqué, que ya se lo saben de memoria, yo creo. Entonces acá dice, Dios, hermano, nos dio a su Espíritu Santo. Sí, ya leímos acá, a ver. Ay, gloria a Dios. Sí, acá seguimos, ¿verdad? Dice acá, Dios nos dio a su Espíritu, dice, para ser regenerados. Una cosa que ya hemos dicho bastante, casi 2 clases, lo estoy repitiendo para que no se les olvide, es que una de las cosas que Dios quiere que ocurra en el nuevo creyente es que sea regenerado. Ya expliqué eso, que es despojarme de mis ropas viejas, de mis ropas sucias, de las ropas que he traído, ya que Él, bajo de todo eso, Él ya hizo una obra. Hay que dejar eso. Bueno, esa es la regeneración. Ese, hermano, amén, es la santificación que Dios está haciendo. Pero dice acá, Dios nos dio, dice, a su Espíritu para ser regenerados y cambiados para ser testimonio al mundo. ¿Ok? Entonces acá hay otra razón muy grande por qué los creyentes deben ser personas obedientes, hermano. ¿Por qué los creyentes tienen que ocupar su tiempo? ¿Por qué los creyentes tienen que dejar cosas? ¿Por qué los creyentes tienen que, parece que estuvieran comprando su salvación? Porque cuando los liberales nos miran a nosotros con lo que decimos acá, hermano, nos miran que somos exagerados. Nos catalogan así como que ellos no creen en Cristo, no creen en que Dios los hizo santos. Están tratando de ser santos ellos. O sea, piensan que eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, hermanos, Dios no nos creó para arrinconarnos. No nos creó como nueva criatura y como nueva creación para que nos quedemos arrumbados allá a esperar a Cristo, su venida. Dios, hermanos, va a trabajar con nosotros, quitando nuestro carácter. ¿Por qué? Porque es importante notar que Dios, en su grande misericordia y amor, hermanos, y con ese amor con que nos ama, nos quiso dar a nosotros la tarea, hermanos, de predicar el evangelio, de testificar de Cristo. Y esa es una cosa que, cuando estudiamos la palabra de Dios así detenidamente, nos damos cuenta, hermanos, que Dios paga, Dios recompensa. Miren, la palabra de Dios habla de recompensas, habla de coronas, ¿sí? La palabra de Dios habla, hermanos, que Él va a premiar. Cuando Pablo dice, ¿verdad?, que corramos la carrera, ¿sí? Y que corramos legítimamente para que podamos recibir el premio del supremo llamamiento. Suena, hermanos, ¿a qué suena eso? Porque una cosa tenemos que decir: la salvación no se ve, no se compra, no se paga, no se gana. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice que vamos a recibir premios de nuestra carrera? Porque Dios, hermano, Él quiso en su misericordia darnos a nosotros el proclamar el evangelio, el testificar de Él. ¿Y sabe qué? Nos paga. Porque muy aparte de tu salvación,
cuando tú te arrepentiste, Él te dio la salvación gratuitamente. Así que el cielo no lo ganamos evangelizando. Yo no gano el cielo predicando acá de pie. No. Aunque todo esto el Señor dice que lo hagamos por agradecimiento, Él nos paga. Y cuando usted hace algo por agradecimiento, hermano, usted no recibe un pago. Cuando usted hace algo por agradecimiento a alguien y la persona le quiere pagar, ¿qué le decimos? No me pagues, lo estoy haciendo de corazón. Porque muchas veces la persona nos ha apoyado tanto, nos ha ayudado tanto, que cuando nosotros vamos a hacer algo para Él, no queremos cobrar. ¿Por qué? Porque creemos, ¿verdad?, que por agradecimiento. Y el Señor sabe que por agradecimiento debiéramos de hacer todo. Sin embargo, Él paga, hermanos, Él pagará. Y lo vamos a ir viendo en este mismo estudio que estamos llevando. Vamos a llegar en un punto donde vamos a conocer que Dios, hermano, tiene preparado un pago, aparte de que nosotros vayamos a recibir la vida eterna, el cielo y todo eso que no tiene nada que ver con negociar. Él dice que pagará a algunos. Algunos van a sufrir pérdida, no les van a pagar nada. Amén. Eso lo dice Corintios. El apóstol Pablo a los Corintios explica todo eso, y lo vamos a enseñar con Biblia. Pero quiero que noten la diferencia de que usted haga algo que parezca que está ganando su salvación, a que usted haga algo que el Señor nos encomendó. Es decir, después que nos salvó, Él quiere que nos limpiemos porque nos ha encomendado algo. Y no solamente nos ha encomendado, Dios, que es tan generoso, Él, hermano, quiere pagarnos a nosotros. Él quiere darnos coronas. Él quiere dar premios a su pueblo, a su iglesia. ¿Por qué? Porque la tarea de predicar el evangelio, amén, para Dios es algo que Él puso y que no quiere que lo veamos como un pago de la salvación. Así que Él te dice: ¿sabes qué? A mí no me estás pagando tu salvación. Te voy a pagar porque vas a trabajar. Te voy a pagar por lo que tú vas a hacer. Y no tiene que ver exactamente con el cielo, sino la palabra usa la palabra honores. La palabra usa la palabra coronas. ¿Sí? Entonces, ahí entonces nos damos cuenta, hermanos, que el asunto de predicar el evangelio es un gusto que se da al Señor de dárselo a su pueblo. Con ese gusto que se lo da, está contento el Señor porque nos ha redimido. Y Él dice, el Señor: no hay nadie mejor que ustedes para que den la palabra. Imagínense, hermano, que Dios podría enviar ángeles para que anuncien el evangelio. Él tiene miles de ángeles, millones de ángeles tiene, pero no manda a los ángeles a predicar el evangelio. No manda a los ángeles a orar por la gente. Fíjense que el Señor nos ha pedido inclusive que oremos por las autoridades, que oremos por la humanidad, que oremos, hermano, por todo lo que se mueve en el mundo, para que Dios obre. Nos dio una tarea, hermanos, una tarea que Él recompensará. Y quiero que pongan eso aparte. Quiero que lo entiendan ustedes aparte. Y usted me dirá: y eso es por la salvación. No es por la salvación, porque Él nos dio una tarea, porque Él quiere que nosotros la hagamos. Entonces, por eso envía a su Espíritu Santo. Y por esa razón, hermano, amén, hay un motivo más por qué la iglesia tiene que trabajar en su carácter, en su entrega, en su santidad. No solamente, es decir, Dios lo hace así porque Él quiere ocuparnos para estas cosas. Entonces dice acá: Dios nos dio a su Espíritu para ser regenerados y cambiados para ser testimonio. ¿Sí? Cuando dice la palabra que después que Dios sanó al hombre gadareno, al endemoniado gadareno,
Luego este hombre, dice, estaba bien bañado, bien vestido, y quería irse con el Señor Jesús. Y le dijo al Señor: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. El Señor le dijo: no, vuelve a tu familia y cuéntale cuántas cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Qué está diciendo el Señor? Hermano, le encargó algo, ya que ahora el que estaba endemoniado, sucio, lleno de demonios, la gente no lo quería ver. Ya lo odiaba la gente de tantas cosas que hacía. Parecía un demonio esa persona. Y ahora que se convierte en una persona, hermanos, de bien arreglado, ya es un testimonio. Y le dice: no me sirve de nada que vengas atrás de mí. Ve con tus parientes, ve en el pueblo y cuéntale a todos lo que yo he hecho en tu vida. Entonces hay una razón más por qué la iglesia tiene que ocuparse de venir a la iglesia, de venir aquí a la casa de Dios, de oír el consejo, de entrar con el departamento de oración, de damas, de varones, de jóvenes, desde niños. A los niños los estamos enseñando en la escuela dominical. Los queremos formar para que, hermano, ¿para qué tanta cosa? Para testimonio. Entonces el Señor dice acá en su palabra, Hechos 1:8, dice acá: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, dice, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este encargo, hermano, no se lo estaba dando Dios solamente a los 12 discípulos que estaban allá, o a los discípulos que estaban allá. No, esto es una palabra profética para todos los creyentes. Dios mandó a su Espíritu para que recibamos poder para ser transformados y de esa manera poder ser testimonio, hermano. ¿Verdad? Creo que el que anda con buen testimonio, hermano, puede predicar y puede afectar mucho su predicación. Cuando la gente cambia, la misma gente de afuera, hermanos, que nos conocen, se dan cuenta. Y cuando tú les vas a predicar y ven tu cambio, eso es testimonio. Entonces el Señor, si envía ángeles, hermanos, no es lo que haría el Señor. Él dijo: enviaré hombres para que divulguen el evangelio. ¿Quiénes lo van a hacer? Los que creen. Cuando tú crees en el Señor, te harás un hombre, un testimonio vivo del evangelio para que puedas llevar las buenas nuevas a otras personas. Entonces aquellos que piensan que ya somos salvos, no hay que hacer nada, podemos estar como el mundo, vestirnos como el mundo, oír música mundana, ver todo lo que el mundo ve, no están tomando en cuenta de que el Señor espera del creyente, hermano, un testimonio. ¿Por qué debemos cambiar? ¿Por qué tenemos que ser diferentes para que seamos testimonio a los perdidos? Entonces, hermanos, el hecho de que la gente tiene que meterse con Dios, orar, cantar, ir a la obra, trabajar, hacer todo, preparar nuestro corazón para que pueda ser útil para Dios. De repente allí afuera puedas ayudar a alguien, hermano. Veas a alguien caído, lastimado, lo levantes, o veas a alguien con una necesidad y lo ayudes. Solamente cuando estás metido en las cosas de Dios y en la palabra de Dios y estás insistiendo en buscar a Dios, es cuando tu corazón se hace blando, es cuando tu corazón se prepara para tener una buena obra, y eso da testimonio. Entonces, hermanos, esta es la segunda o la siguiente razón por la cual Dios busca que nos santifiquemos. Porque después de creer no te puedes quedar estancado, y no es algo bueno quedarse estancado, no es algo saludable. Es algo bueno poder hacer la voluntad de Dios y después de todo eso recibir todo lo que el Señor ha preparado para nosotros. El apóstol Pablo, él dijo, ¿verdad?, a Timoteo: he peleado la buena batalla,
he guardado la fe, ahora solamente me espera la corona de justicia, ¿sí?, que el Señor ha preparado para aquellos que le aman. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que aparte de su salvación, Pablo espera, hermanos, amén, una recompensa, ¿sí?, una recompensa de justicia. Lo habían golpeado, no importa, el Señor paga bien. Lo habían perseguido, había estado en la cárcel muchas veces. Oh, usted no sabe, pero el apóstol Pablo estaba diciendo: he guardado la fe. Es decir, Pablo, desde el momento que fue salvo, pudo haber dicho lo mismo que dicen muchos creyentes: pues ya soy salvo, ¿para qué voy que me apedreen? ¿Para qué voy que me encierren a la cárcel? No me veo bien en mi casa sentadito, no perjudicando a nadie, y las autoridades no me van a llevar a encerrar. Pero el apóstol Pablo, sabiendo que había sido llamado a un llamamiento supremo para alcanzar la meta, porque siempre usó Pablo este término cuando hablaba de vivir el evangelio. Él decía: ahí sigo a la meta, trato de hacer todo lo posible que mi vida sea de provecho. Si Dios ya nos salvó, ahí está seguro la vida eterna, está seguro el cielo para nosotros. Pero, hermano, la trayectoria de esta vida tiene un extra, amén. Y por eso la palabra del Señor separa eso totalmente, bíblicamente lo vamos a ver, separa totalmente eso de lo que es la vida eterna. Porque recibir la vida eterna y la salvación lo pagó completamente Jesús en la cruz, que tú no tienes que pagar nada, amén. Pero cuando habla de premios, un premio, hermano, amén, se gana. Hay que notar eso, que cuando se habla de un premio se gana. No estoy hablando de una rifa, sino de un premio, amén. Se premia a aquel que llegó corriendo. Cuando salen los atletas, salen 20 atletas, pero el que llega primero, se esforzó más, a ese se le recompensa, a ese se le saluda, a ese, ¿verdad?, se le premia. Su esfuerzo cuenta, que haya corrido más cuenta. Por eso no dice: bueno, voy a correr y una vez que yo llegue, aunque yo llegue tarde, pero la cosa que llegue. No, ¿por qué? Porque los atletas, para que ganen, ellos tenían que correr y llegar antes que los demás. Entonces Pablo usa, ¿verdad?, vivir la vida cristiana como una carrera que deja resultados. Entonces vean eso, la bondad de Dios en esto. Es decir, el Señor nos quiere para dar testimonio, nos quiere para llevar su palabra, quiere que seamos testigos, quiere decir testimonios. Pero para poder dar testimonio, hermano, hay que cambiar nuestra vida, nuestro carácter. Y tenemos que poner de nosotros nuestro esfuerzo, nuestro tiempo. Eso de leer la Biblia, hermano, cuesta para el ser humano. ¿Por qué? Porque lo podemos probar claramente, ¿verdad? Cuando tú te pones a gustar tu tele, puedes estar allá muchas horas, pero si te pones a leer la Biblia te duermes. Hay una guerra espiritual, de la cual uno tiene que estar luchando para eso. Y esa lucha Dios lo premia, amén. Fácilmente podíamos decir: ¿para qué estudiamos tanta la Biblia? Yo podría decir como pastor, por ejemplo: basta con que yo venga cada domingo y les dé un mensaje, aunque no prepare casi nada. Leo la Biblia, un texto, le digo: hermanos, el Señor dice así, dice allá y desde acá. Ya cubro mi trabajo. El Señor no me va a regañar, no me va a reprochar. Yo estoy predicando. Pero todo lo que hacemos, hermano, lo hacemos con el deseo de querer hacer algo más para el Señor. Y por eso nos esforzamos a venir y poner esto, poner lo otro, aquello, y hacer estudios y explicar esto y buscar las maneras de trabajar y estar ocupado para Dios, porque hemos entendido que vale la pena. Porque, amado hermano, no solamente te espera un premio, te espera una recompensa, sino que Dios mismo te recompensa aquí en esta vida donde tú estás. Cuando tú te empeñas a buscar a Dios, cuando entregas tu vida, tu tiempo y todo, hermano, Dios recompensa eso aún aquí en esta tierra. Por eso cuando Él habla, ¿verdad?, de los diezmos,
No, uno no compra el cielo con el diezmo. Él dice: probadme y verán si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Dónde necesitamos nosotros economía, hermano, para ver el resultado de lo que Dios dice? Aquí en la tierra. En el cielo no necesitamos dinero. En el cielo no necesitamos que derrame bendición. Pero es acá en la tierra donde uno recibe eso. Amén. Y Dios trata así en cuestiones de recompensar una obediencia. Por ejemplo, cuando Dios dice, ¿verdad?, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida aquí en la tierra. Hay gente, hermano, que nunca aceptó a Cristo, que nunca conoció, o sea, no quiso aceptar a Cristo, pero fue un buen hijo. Y saben que vivieron muchos años, porque Dios, cuando promete algo, Él cumple. Entonces hay gente que han vivido muchos años porque fueron buenos hijos, aunque nunca se convirtieron a Cristo, y se murieron y tal vez se hayan ido al infierno, pero Dios les pagó lo que les dijo: pórtate bien con tus padres y yo te pago. ¿Qué te voy a dar? Una vida larga, 90 años, 100 años. Vas a estar tranquilo. Es tu pago, porque la palabra dice una cosa y cumple. Pero cuando habla de vida eterna, Él no está diciendo: haz esto para que yo te dé esto. No. Lo que tenemos que hacer para recibir la vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de nuestro pecado, y Dios nos da el cielo, nos da su perdón. Tenemos promesa de Dios allá, pero acá honra a tu padre y a tu madre. Hay cristianos, inclusive, hermanos, hay cristianos que, aunque son cristianos, pero son tercos, como ya lo dije, ya lo hemos explicado acá, ¿verdad? Hay personas que se convirtieron de verdad, pero son tercos, hermano, y no tratan bien a sus papás, y no tratan bien a su mamá, y son cristianos. Y sí, se arrepintieron una vez, un momento, y Dios los hizo sus hijos, pero han sido un poco descuidados, no honran a sus padres. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a cumplir la palabra que dijo el Señor o Dios miente? ¿Se va a cumplir? De repente a los 50, a los 60 años, podrías vivir hasta 80 años, pero a los 60 te da una, ¿cómo se llama? Un dolor en la vesícula, un dolor sencillo, y te llevan y te mueres ahí en el hospital. Y te salvas, ¿no? Pero tu vida fue corto. ¿Por qué? Porque en lo que Dios te manda, hermanos, hay cosas que no tienen que ver con la salvación. Hay cosas que tienen que ver con la obediencia, simplemente, con una recompensa. Te dice el Señor: haz esto y yo te voy a dar, ¿verdad? Así como lo decía el Señor, ¿verdad? Aún el que abre la puerta del templo tiene recompensa. Aún el que prende la luz será recompensado. Y le decía a los discípulos, ¿verdad? Si ustedes pierden alguna cosa por servirme, por llevar el evangelio, por predicar mi palabra, por hacer esto, yo se los voy a devolver 100 veces más. No está hablando de la salvación, porque la salvación, hermano, amén, no se cambia con nada, no se paga. Pero en Dios, hermano, hay muchas sorpresas. Así que, hermano, usted entréguese a Cristo, asegure su salvación y busque las recompensas. Es decir, busque agradar a Dios, que hay muchas sorpresas que Dios da. Y qué bonito, hermano, que podamos decir: Señor, has tenido misericordia, ¿verdad? Y me has dado una vida larga. A pesar de que me pasé a morir, aún sigo acá. Hay gente, hermano, que cada rato se pasa a morir, pero no se muere. ¿Amén? Y hay gente que casi nunca se pasa a morir, pero cuando le viene algo, culminado queda. Y así pasa. Así ha pasado en la vida. Hay gente que decimos: se está muriendo, y hasta hoy no se ha muerto. Y aquel que nadie decía que se estaba muriendo, ya se fue. Ya está en la tumba ahorita. Y el que se está muriendo, ahí sigue muriendo, pero no se muere. Porque Dios tiene algo allí. Porque Dios promete. Cuando Dios promete algo, hermano, no importa cómo vas a estar, pero Dios va a cumplir. Porque Él cumple su palabra. Entonces, hermanos, por eso Dios pide que el cristiano sea dinámico, sea activo. Porque Dios no nos está diciendo: sean activos porque ganen su salvación. Sean activos porque yo voy a recompensar. Y
todo lo que haga, bueno, si hasta dar un vaso de agua nos va a recompensar el Señor, ¿quién nos va a recompensar entonces? El Señor. Y por eso el apóstol Pablo habla de la carrera. Y por eso el apóstol Pablo habla de un juicio de los creyentes. En el libro de Corintios, Pablo habla que va a haber un juicio no ante el gran trono blanco, no de los impíos, sino de la iglesia. Porque Dios tiene que hacer cuentas también con los que creyeron, que se esforzaron, y unos que no, ¿verdad? Algunos mientras están predicando allá, tú estás durmiendo, estás descansando, te evitas la fatiga, como dice, mientras otros se están esforzando bajo el frío, bajo la lluvia, bajo el peligro, están yendo, están haciendo. Entonces Dios no puede ser injusto en eso, ¿verdad? Dios siempre va a recompensar con más recompensa a aquellos que se esforzaron y otros que no. Pero para eso Dios entonces nos dio su espíritu, y nos da las herramientas, nos dio su espíritu y nos ha mandado, hermanos, que testifiquemos. Todos los discípulos entendieron esto, hermano, y recibieron el Espíritu Santo y empezaron a predicar el evangelio por todas partes. Dejaron casa, dejaron todo, dejaron hasta su ciudad. Muchos de ellos salieron de Jerusalén, se fueron a predicar a otras partes del mundo, sabiendo de que servir a Dios no es en vano. Por eso cuando hablamos de servir a Dios no es en vano, es una cosa punto y aparte, amén. Otra cosa decir realmente el cielo. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo que Dios pagará con cielo tus obras. Si es así, entonces quiere decir que no lo ganamos. Si Dios paga, nos da el cielo por nuestras obras, entonces quiere decir que nos ganamos la salvación. No, no es gratuita entonces. Pero la salvación, hermano, es totalmente gratuita. Ahora, ¿por qué tenemos que esforzarnos? Por lo que Dios dice en su palabra, porque hay que renovarnos, porque hay que santificarnos y hay que ser testimonio. Y uno que anda descuidado con la palabra y con el servicio a Dios, hermano, no puede ser testimonio, ¿verdad? No puede ser testimonio, al contrario, hasta le perjudica a Dios en vez de que lo ayude. Porque el que no se cuida, el que no se empeña en caminar con Dios, hermano, lo que hace es dar mal testimonio, es lastimar a la gente nueva que llega a la iglesia. Y en vez de que le sirva al Señor como testimonio de fe, le está sirviendo, pero para lastimar a los que quieren buscar del Señor. Imagínense eso. Y si es hijo, ¿qué va a hacer el Señor? Si eres hijo o eres hija y haces eso, ¿qué va a hacer el Señor? Pues castigar. Como ya lo decimos, nos va a llamar, van a pasar muchas cosas, pero por eso, hermanos, Dios entonces, Él pensó en las obras, pensó en que los cristianos tienen que moverse, tienen que caminar, tienen que correr una carrera, tienen que hacer carrera en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque hay que dar testimonio. La gente del mundo que no cree, se supone que tienen que creer porque nosotros tenemos que testificar. Entonces, hermanos, no es algo que está fuera de la palabra cuando nosotros nos empeñamos en vivir una vida ocupada en la obra de Dios. No, sino la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice que hay razones suficientes para que una iglesia o un creyente esté ocupado en buenas obras. Así que, hermanos, esto, ¿verdad?, es lo que nos manda el Señor. Amén. Así que ya tenemos la salvación. Viene, ¿verdad?, la santificación como fruto, para que limpiándonos y guardándonos, hermanos, y obrando, podamos ser testigos. Vamos a ser testigos. La gente nos tiene que conocer como creyentes. La gente tiene que saber de que Cristo vive en ti y que tu vida, ¿verdad?, no es como antes, para que ellos deseen y digan: yo quiero buscar lo mismo que tú buscaste, yo quiero vivir lo que tú estás viviendo. Eso debe de querer hacer la gente. Si la gente nos mira y hasta dice: yo ni quiero ser cristiano como esa persona, qué triste, ¿verdad? Si así nos mira la gente. Y por eso hay gente que dice: ni loco, no quiero ser cristiano, para que yo sea como tú.
Imagínense. No, al contrario, la gente debe decir: oye, yo quiero ser como tú. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo cambiaste? Te veo muy diferente. Yo quiero ser como tú. En verdad, hermano, eso es lo que Cristo esperaba, y eso quiere el Señor. Y por eso les digo a ellos: les voy a enviar mi espíritu y ustedes van a ser testigos en todas partes. Y realmente, hermanos, los discípulos predicaron la palabra y la gente no podía decir que en ellos no había algo. Toda la gente se atemorizaba al mirar las obras de Dios en los discípulos. Y dice la misma palabra que ellos temían cuando llegaba Pedro, cuando llegaba Pablo, cuando llegaba alguno de ellos. Miraban algo tremendo en esa gente. Decían: ¿qué tienen estos hombres? Algo tienen. Y ahí empezaron a dar testimonio. Y amado hermano, nosotros también hemos sido llamados para eso, hermanos. Así que el decir que vamos a hacer las cosas de Dios no es meramente una ocupación o decir: ay, pero estamos pagando nuestra salvación y quién está más salvo que el otro. No, todos somos salvos si hemos entregado nuestra vida a Cristo. Ahora, algunos están corriendo su carrera con más ganas y otros como que no. Entonces, hermanos, no se queden atrás, no desaprovechen lo que Dios nos ha dado. Vivan la vida cristiana, amen al Señor, sean testimonio, cambiemos todo lo que hay malo en nosotros, despojémonos y vistámonos, hermanos, del poder del Dios Todopoderoso. Amén.